Estás escuchando podcast Derechos Humanos en Voz Alta. Te damos la bienvenida a este episodio, donde abordaremos los casos más importantes en los que han intervenido la CIDH y la Corte IDH. A lo largo de su historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, han intervenido en casos emblemáticos que han dejado una huella profunda en la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos y en las reformas institucionales de los estados involucrados. A continuación, te compartimos algunos de los más importantes. 1. Caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, 1988, desaparición forzada. Descripción. Este caso emblemático de la Corte IDH trató sobre la desaparición forzada de Manfredo Velázquez Rodríguez, un activista hondureño desaparecido en 1981 durante el régimen militar en Honduras. Impacto. La Corte declaró a Honduras responsable de la desaparición y de no haber investigado ni sancionado a los culpables. El caso estableció que el Estado tiene responsabilidad, no solo cuando es directamente responsable, sino también cuando no protege o garantiza justicia. Relevancia. Definió la desaparición forzada como una violación continua y exigió a los estados investigar y castigar a los responsables. Relevancia. Definió la desaparición forzada como una violación continua y exigió a los estados investigar y castigar a los responsables. 2. Caso Barrios Altos versus Perú, 2001. Impunidad, crímenes de lesa humanidad. Descripción. Este caso se refiere a la masacre de Barrios Altos en Lima, donde agentes del Estado asesinaron a 15 personas, incluidas mujeres y niños, bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Las leyes de amnistía impedían que los responsables fueran procesados. Impacto. La Corte determinó que las leyes de amnistía que protegían a los autores de graves violaciones de derechos humanos eran incompatibles con la Convención Americana, careciendo de validez. Relevancia. El caso afirmó que los estados no pueden usar leyes de amnistía para evitar el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad. 3. Caso González y otras. Campo Algodonero versus México, 2009. Violencia de género y feminicidio. Descripción. Este caso abordó los feminicidios en Ciudad Juárez, donde 3 jóvenes fueron secuestradas, torturadas y asesinadas entre 1993 y 2003. Impacto. La Corte condenó a México por no haber prevenido, investigado ni sancionado adecuadamente estos crímenes y resaltó la responsabilidad estatal en la protección de los derechos de las mujeres. Relevancia. Sentó un precedente en la jurisprudencia sobre violencia de género y fue uno de los primeros en condenar a un Estado por no proteger los derechos de las mujeres. 4. Caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, 2012. Discriminación por orientación sexual. Descripción. Karen Atala, una jueza chilena, fue despojada de la custodia de sus hijas debido a su orientación sexual, lo que fue impugnado ante la Corte IDH. Impacto. La Corte determinó que Chile violó los derechos de Atala al discriminarla por su orientación sexual, estableciendo que esta es una categoría protegida por la Convención Americana. Relevancia. Fue el primer caso en el que la Corte se pronunció sobre los derechos de las personas LGBT+, marcando un hito en la lucha contra la discriminación por orientación sexual en América Latina. 5. Caso Mirna Mac Chang versus Guatemala, 2003. Ejecución extrajudicial de defensores de derechos humanos. Descripción. Mirna Mac Chang, una antropóloga guatemalteca, fue asesinada en 1990 por investigar los desplazamientos forzados de poblaciones indígenas durante la Guerra Civil en Guatemala. Impacto.
La Corte condenó a Guatemala por su ejecución extrajudicial y por no haber investigado ni sancionado a los responsables. Este caso destacó el papel clave de los defensores de derechos humanos. Relevancia. El fallo reforzó la obligación estatal de proteger a los defensores de derechos humanos y garantizar que las violaciones cometidas contra ellos no queden impunes. 6. Caso Artavia Murillo y otros. Fecundación in vitro versus Costa Rica, 2012. Derechos reproductivos. Descripción. La Corte Suprema de Costa Rica prohibió la fertilización in vitro en el año 2000, lo que privó a muchas parejas de tratamientos de fertilidad. Este caso fue llevado a la Corte IDH por la prohibición. Impacto. La Corte determinó que la prohibición violaba los derechos a la integridad personal, privacidad y a formar una familia, y ordenó a Costa Rica permitir la fertilización in vitro. Relevancia. Fue el primer caso sobre derechos reproductivos, impactando notablemente los derechos de las mujeres y las parejas en la región. 7. Caso Masacre de La Rochela versus Colombia, 2007. Masacres y responsabilidad estatal. Descripción. En 1989, 12 funcionarios judiciales colombianos fueron asesinados por grupos paramilitares mientras investigaban violaciones de derechos humanos. La Corte halló responsabilidad del Estado por facilitar la masacre. Impacto. La Corte condenó a Colombia por no proteger a los funcionarios judiciales y por su complicidad con los paramilitares, ordenando reparaciones y medidas para evitar futuras violaciones. Relevancia. Este caso subrayó la responsabilidad del Estado de proteger a las personas incluso en situaciones de conflicto armado. Estos casos no solo han tenido un gran impacto en las víctimas, sino que también han provocado cambios estructurales en varios estados, influyendo en legislaciones, políticas públicas y prácticas de derechos humanos a nivel regional. En el próximo episodio estaremos abordando el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Podcast Derechos Humanos en Voz Alta, un proyecto del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos bajo los auspicios de UNESCO. Escúchanos en Spotify y YouTube, @CIPDH.